Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jordan Brown nació el 12 de agosto de 1997. Él vivía junto a su padre, llamado Chris Brown, en un pueblo rural en las afueras de Pensilvania llamado Wampum, una localidad en la que viven menos de 700 personas. Durante su niñez, Jordan fue jugador destacado de béisbol y fútbol. Su padre era el entrenador de los equipos y ambos compartían la pasión por el deporte. Cuando el niño tenía 9 años, Chris se reencontró con una amiga de la adolescencia llamada Kenzie Hook. Ella también era madre soltera y tenía 2 niñas, Janessa, que en ese momento tenía 5 años, y Adaline, de 2. Pronto, Chris y Kenzie comenzaron a salir y se veían muy felices juntos. Además, los 3 niños se llevaban muy bien. Decidieron mudarse los 4 a una granja y construir una familia. De acuerdo con el testimonio de Chris, Jordan y Kenzie se llevaban muy bien. Es más, él la llamaba mamá y parecía que tenían una relación muy sólida. Jordan estaba muy contento con las nuevas integrantes de su familia y se alegró aún más cuando en 2008 Kenzie les comentó que estaba embarazada. Iba a tener un varón. Así que Jordan decía que al final tendría a alguien para jugar a la pelota. Incluso la familia ya había decidido el nombre del niño que venía, al cual le pondrían Christopher. Pero la idílica vida de la familia Brown cambió el 20 de febrero del año 2009. Esa mañana Chris se arregló como todos los días para irse a trabajar en el departamento de envíos de una empresa de vajillas. Era un día muy frío. Y Kenzie ya tenía 8 meses y medio de embarazo. Ella sentía que pronto daría a luz, y ese día le pidió a Chris que se quedara en casa. Lo conversaron, pero luego él decidió irse a trabajar, una decisión de la cual, según dijo, estaría arrepentido el resto de su vida. En ese momento Jordan tenía 11 años, Janessa tenía 7 y la más pequeña Adaline tenía solamente 4. Unas horas después de que Chris se fuera al trabajo y unos minutos después de que los 2 niños mayores tomaran el autobús para irse a la escuela, la pequeña Adaline comenzó a gritar. Salió corriendo a la calle y se dirigió a unos trabajadores que estaban podando unos árboles frente a su casa. Les dijo que su mamá estaba herida y ellos rápidamente llamaron al número de emergencias. En lo que llegaba la ayuda, los trabajadores entraron a la casa de la familia. Como era un pueblo pequeño, era usual que las puertas estuvieran abiertas. Encontraron a Kenzie tirada en el suelo en un charco de sangre. Por su avanzado embarazo, ellos pensaban que tal vez la mujer había tenido alguna hemorragia o se había caído. Decidieron no tocarla y esperar que llegaran los servicios de emergencia. Cuando los paramédicos entraron en la casa, no pudieron hacer nada por Kenzie. Ella ya no tenía signos vitales, así que su cuerpo fue recogido y llevado para que se le hicieran los respectivos exámenes forenses. Cabe destacar que para este punto aún se creía que ella había tenido algún accidente, porque no tenía visible ninguna herida. Fue hasta que se hicieron los respectivos análisis que se determinó que había sido un asesinato porque la mujer tenía un disparo en la nuca. Un disparo que por su cabello en la escena no se había visto, pero el forense dijo que él estaba 100% seguro que a Kenzie la habían asesinado. Chris fue notificado rápidamente de la muerte de su esposa, y además de eso también se le notificó que él era el principal sospechoso. En estos casos usualmente se suele investigar primero a la pareja de la víctima. Es una persona cercana. Y además de eso, el crimen se había dado en la casa, por lo cual para los agentes, Chris tenía que saber algo. Pero le hicieron varios interrogatorios, le hicieron una prueba de pólvora en las manos y todo esto dio resultados negativos. Además, varios compañeros de trabajo dijeron que Chris ese día había llegado temprano y se había comportado de manera normal.
Cuando el forense dio más o menos la hora de la muerte, se determinó que Chris no podía haber sido, porque él en ese momento ya estaba en su trabajo. Se fue a la escuela para buscar a los dos niños mayores, Jordan y Janessa, y también comenzar a hacerles algunas preguntas. Janessa comentó que ese día se prepararon para irse a la escuela después de que Chris se fuera de manera muy normal. Su madre estaba tranquila y sus hermanos también. Comentó que ella se sentó en el sillón a esperar que su madre los acompañara a la parada del autobús, pero ella solamente les gritó desde el segundo nivel de la casa que se fueran ya porque el autobús venía. Janessa comentó que ella salió primero de la casa y estuvo esperando a Jordan fuera. En ese momento ella escuchó un ruido muy raro en la casa y Jordan todavía no había bajado. Comentó que Jordan bajó unos segundos después y se fueron corriendo hacia el autobús. Por otra parte, Jordan comentó que él en la mañana había visto una camioneta negra fuera de la casa. Los agentes los dejaron ir para que ellos fueran con su padre, quien estaba desconsolado. Pero solamente unas horas después, por la noche de ese mismo día, la policía volvió a la casa de los Brown. Dijeron que tenían una orden de arresto en contra de Jordan, el hijo de Chris de solamente 11 años. Pensaban que él había asesinado a Kenzie. Comentaron que Jordan en un segundo interrogatorio había entrado en algunas contradicciones. Además, había cambiado la descripción de la camioneta que supuestamente había visto fuera de la casa, y dijo que había visto a un hombre con sombrero. También les llamó mucho la atención el testimonio de Janessa, y como la niña había dicho que había escuchado un ruido raro dentro de la casa. Ellos asumieron que este ruido era el disparo. Además de eso, en la casa de los Brown había muchas armas. Había una en específico que llamó la atención de las autoridades. Una escopeta calibre 20 que Chris le había regalado en su cumpleaños número 11 a Jordan. Se determinó que el arma que había asesinado a Kenzie era en efecto una escopeta calibre 20 como la que estaba en casa de los Brown. Cuando la policía fue a la casa de los Brown, se llevó la escopeta, y un profesional determinó que ésta había sido disparada recientemente. El arresto de un niño de 11 años por asesinato rápidamente atrajo la atención de los medios y de todos los pobladores de Wampum, un lugar donde reinaba la paz. Había ocurrido un terrible crimen y un menor de edad era el principal sospechoso. Si bien Chris comentó que Kenzie y Jordan tenían una muy buena relación, la familia de Kenzie no pensaba lo mismo. Los padres de la víctima comentaron que Jordan era un niño problemático. No le hacía caso a Kenzie, no seguía sus órdenes y además comentaron que se habían dado cuenta que desde que ella había anunciado su embarazo, él se estaba comportando muchísimo peor. Los padres de la joven llegaron a la conclusión de que Jordan estaba celoso del nuevo bebé que se iba a integrar a la familia. Para ellos era bastante lógico que Jordan fuese el culpable del asesinato. Pero para Chris esto no era así. Él no pensaba que su hijo fuese capaz de hacer un crimen tan atroz. Pero la policía no lo escuchó y llevaron a Jordan a la cárcel. En Pensilvania, cuando eres acusado de asesinato, no importa tu edad, eres juzgado como un mayor de edad. Así que Jordan fue llevado a una prisión normal mientras esperaba su juicio. La fiscalía comenzó a armar su hipótesis. Para ellos, Jordan ya los días anteriores había planeado cómo asesinar a Kenzie. Sabía disparar porque era muy normal en esas áreas rurales que los niños desde muy pequeños aprendieran a manipular armas. Él estaba esperando el momento oportuno. Vio que su hermanastra Janessa estaba sentada en el sofá en el primer piso de la vivienda, mientras Kenzie todavía estaba en el segundo. Tomó la escopeta, tomó los cartuchos, la cargó y fue hasta la habitación que Kenzie compartía con su padre para darle el tiro en la nuca. Su hermana Janessa para ese momento ya estaba fuera de la casa, así que él tomó su mochila y se fue en el autobús. Trató de esconder muy bien el cartucho porque lo tiró fuera en el patio y dejó el arma en el mismo lugar donde siempre estaba. Pensó que nadie iba a pensar que había sido él porque al final de cuentas era un niño. Para el padre de Jordan esto era demasiado retorcido. Y él en todo momento siguió diciendo que pensaba que su hijo era inocente.
La policía, luego de mucha insistencia, le dio una oportunidad a la versión de Chris. Le preguntaron que a quién apuntaba él como sospechoso del asesinato de su pareja, y él dijo que a Adam Harvey, la expareja de Kenzie y el padre de sus 2 hijas. Él comentó que unos meses atrás Adam había descubierto que Adalyn, la niña más pequeña, de hecho no era su hija biológica, así que estaba muy molesto con Kenzie. También Chris dijo que Adam había llegado a su casa en varias ocasiones para amenazarlos. Adam fue llevado a las autoridades, le hicieron un interrogatorio y él reconoció que en efecto Kenzie y él habían discutido por la paternidad de Adalyn. Ella quería pagos de apoyo financiero para la niña, pero él se había negado porque quería hacerse primero una prueba de paternidad. La policía también notó que era dueño de una camioneta de color negro que coincidía con lo que Jordan había dado en su testimonio. Pero Adam pasó un detector de mentiras y fue sacado completamente de la investigación cuando pasó la prueba de manera exitosa. A pesar de que los oficiales de policía, los detectives y el fiscal ya estaban listos para llevar a Jordan frente a un jurado, su padre Chris siguió apoyándolo. Él llevó el caso hasta la Corte Suprema de Pensilvania. Allí logró que Jordan fuese llevado a una prisión juvenil, donde permaneció durante 3 años hasta que hubo un desenlace en todo esto. Mientras el caso era analizado por la Corte Suprema, se determinó que el equipo de investigación había cometido varios fallos. Ellos, el día que interrogaron a Jordan, el día del asesinato de Kenzie, no le habían hecho una prueba para determinar si tenía residuos de pólvora en sus manos. Tampoco se tomaron huellas dactilares de la vivienda de la familia, que era al final la escena del crimen. Se determinó además de eso que el técnico que habían utilizado para determinar si la escopeta había sido disparada o no recientemente, no estaba del todo calificado para realizar este trabajo. Y con esto el caso se comenzó a caer. Se comenzó a barajar la hipótesis de que simplemente unos extraños habían entrado a casa. En las casas del pueblo siempre estaban las puertas abiertas, habían tomado una de las armas que tenía la familia y habían asesinado a Kenzie. Ahora bien, para que esta hipótesis fuese válida tenía que haber un motivo. Un desconocido no entra a una casa y mata a una mujer embarazada de la nada, o al menos eso era lo que creían las autoridades. Investigaron la vida de Kenzie y no encontraron ningún problema. No tenía ningún enemigo ni se había metido en ningún problema legal nunca en su vida. Con el único que tenía problemas era con su ex esposo, pero él ya había sido sacado de la investigación. Pero el padre de Jordan logró que con esto se sembraran muchísimas dudas y retrasó el proceso de juicio de su hijo. Fue así como en 2011 Amnistía Internacional se unió y se manifestó para darle un trato legal al caso de Jordan. Dijeron que todo el caso había constituido una violación de derechos para el adolescente. El fiscal general de Pensilvania presionó para que un tribunal aceptara juzgar a Jordan rápidamente como adulto, y esto podía resultar en una condena de cadena perpetua. Amnistía Internacional no dejó que esto sucediera. Al final se dio un juicio en contra de Jordan, y unos jueces de Pensilvania declararon al adolescente culpable el 13 de abril del año 2012. Todavía no se le había dado una condena, cuando el 8 de mayo de 2013 la Corte Superior dictaminó que el proceso había sido irregular y que no se había respetado el derecho de presunción de inocencia de Jordan. Mientras se seguía con varios procesos legales, Jordan pasó un total de 7 años detenido y fue liberado cuando tenía 18 años. Durante su encarcelamiento aprendió a tocar la guitarra, se convirtió en un mejor jugador de básquetbol, leyó libros y comenzó a estudiar. Al final, en el año 2018, la condena de Jordan fue anulada. El Tribunal Supremo de Pensilvania dictaminó que no había pruebas suficientes. Jordan comenzó a asistir a la universidad para estudiar ciencias de la computación. Realizó una especialización y lo último que se supo de él fue que desea ser exitoso en su carrera y dejar atrás su pasado. Su padre comentó en una entrevista que espera que su hijo reciba un trato justo en el futuro.
y dijo que él sabe hasta el día de hoy que es inocente. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy controversial, realmente muchas personas aseguran que Jordan es culpable, muchos otros aseguran que no, y hay muchas cosas en el aire. ¿Quién querría matar a Kenzie si ella no tenía enemigos más allá de su expareja, que ya se había determinado que no podía haberla asesinado, pasó el detector de mentiras? No tenía tampoco una escopeta como con la que a ella la habían asesinado y al final Jordan sí la tenía. Pero también es difícil pensar que un niño de 11 años cometa un crimen tan terrible. Aún así, Jordan sabía manejar armas. Podríamos decir que él se podía sentir celoso del nuevo hermano que venía. Tal vez Chris mintió en cuanto a la relación que él tenía con Kenzie para ayudarlo, pero al final se determinó que no había pruebas suficientes. La policía no actuó del todo bien porque no tomaron las pruebas necesarias para poder llevar un buen juicio. Simplemente dijeron él es el culpable y se aferraron a eso sin tener realmente un sustento en todo. Jordan quedó como inocente, pasó 7 años en la cárcel en lo que toda la controversia legal se resolvía, pero al final es un caso que hasta ahora no tiene un culpable legal. Para muchos se sabe que Jordan es el culpable, la familia de Kenzie está segura que él es, mientras que Chris sigue diciendo que fue otra persona. Eso sí, él no sabe decir quién pudo matar a su prometida y quién también le arrebató la vida al hijo que aún no había nacido. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me pueden seguir como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Los enlaces van a estar aquí en la descripción de este video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.